Aunque quizás el día de hoy no podamos entenderlo muy bien, indudablemente el domingo nos daremos cuenta que hoy viernes es un muy buen día. En cierta manera podemos experimentar la tristeza y es bueno que lo experimentemos, esa tristeza de contemplar a Jesús ahí en la cruz. Pero es en este momento donde nosotros tenemos que recordar todo lo que Él nos enseñó. A Él nadie le quita la vida. Él es más bien el que la entrega para salvarnos, porque nos ama. De muchas maneras Jesús fue tratando de explicarle a sus discípulos lo que iba a suceder en Jerusalén ese momento e incluso una noche anterior, ayer. En la última cena, Él habla y lo dice de una manera tan clara cuando les está mostrando que Él es el Cordero de Dios. Y la única forma de que el Cordero pudiera perdonar pecados en el Antiguo Testamento era degollándolo, era ofreciéndolo como sacrificio. Hoy nosotros estamos tratando de recordar, y no solamente recordar como un ejercicio mental, sino conmemorar o revivir en nosotros ese momento donde Jesús extiende sus brazos en la cruz para mostrarnos cuánto nos ama. La pregunta de ¿por qué murió Jesús? La han querido resolver y responder de muchas maneras. Por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por envidias religiosas, por un plan socioeconómico que él estaba tratando de disolver. Y todo eso que pudiéramos decir en cierta manera tiene una verdad a medias, no es en realidad el motivo central del por qué Dios se hace hombre y el por qué este Dios que se encarna en la persona de Jesús se convierte en nuestro servidor y muere en la cruz. De muchas maneras, el Evangelio en los mismos labios de Jesús va expresando esa intención. Pero hablar de la muerte de Jesús sin hablar, en cierta manera, de nuestra muerte no tendría mucho sentido. ¿A qué me refiero? Al pecado. Y es esa realidad que no nos gusta hablar. Es esa realidad de la cual no nos gusta que se nos mencione porque medio nos incomoda. Pero es verdad. El pecado es lo que llevó a Jesús a morir en la cruz. Sin pecado, si nosotros no hubiéramos pecado, Él no hubiera muerto en la cruz. Es que, ¿qué es el pecado? Sin entrar en cada acción y en decir esto sí es pecado y esto no es pecado y esto sí es pecado. Pecado es todo aquello que te impide experimentar el amor de Dios. Pecado es aquella decisión que tú tomas de una manera libre, consciente y voluntaria de rechazar el amor de Dios, aunque sea directo o de manera indirecta. Eso es pecado. Y el pecado nunca va a pasar de moda, siempre va a estar ahí presente como una herida en el corazón del ser humano. Y tenemos que darnos cuenta de la gravedad del pecado. Es que muchos dicen, pero yo nunca he pecado, o sea, yo nunca quiero pecar. Pues no, ¿verdad? ¿Quién quisiera hacerlo de una manera consciente? Por eso tenemos que levantarnos y ser conscientes de la vida que estamos llevando. Es como si aquella persona que quiere perder kilos, ¿verdad? Está comiendo donas y dice, pero es que yo no quiero engordar, yo nunca he querido engordar conscientemente. Pues no, pero tu decisión de comer donas y pastelillos te está llevando a engordar. Es como aquella persona que está muy bien vestida y corre y brinca hacia adentro de la alberca y se moja. Y él dice, pero es que mi intención no era mojarme, era solamente brincar hacia la alberca. Pues esa trae como consecuencia el que te mojes. El comer pastelillos trae como consecuencia que te estés enfermando físicamente. El rechazar la luz trae como consecuencia que vivas en las tinieblas. El rechazar el amor trae como consecuencia que vivas en el odio. El rechazar al autor de la vida y a la vida misma trae como consecuencia que vayas viviendo en la muerte.
Por eso el pecado es rechazar la vida y por consecuencia vamos a vivir en la muerte. Por eso Jesús muere, para tomar nuestro lugar y que sea Él el que soporte el castigo que nos trae la paz. Desde el Antiguo Testamento se va preparando y se va anunciando este momento. Si leemos al profeta Isaías, es eso lo que apunta, que Él viene a soportar el castigo que nos trae la paz, que por sus llagas somos sanados. Pero a veces no terminamos de entender el por qué murió Jesús. ¿Que no podía Él simplemente perdonarnos y ya? No, porque es un Dios justo y alguien tiene que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Y bien lo dice San Pablo, todos pecamos y todos estamos privados de la gloria de Dios, pero el amor de Dios no se queda solamente en darnos un castigo, no, ese no es el Dios que nos ama. Puedo hablar mucho sobre este Dios que nos ama. Y el día de hoy hay muchas actividades que nos pueden ayudar a sensibilizar nuestro corazón. Actividades como el Vía Crucis, el Vía Matris, la veneración de la cruz. Ojalá puedas ir y escuchar el Evangelio en medio de la asamblea y venerar como iglesia la cruz, que no es un instrumento de muerte y tortura. Si lo ves de esa manera, pues es una forma muy pobre. Es más bien el instrumento que Jesús escogió para mostrarnos su amor. Y es Él el que transforma la miseria humana en amor, en vida. Él es el que transforma un instrumento de humillación y de tortura y de muerte, de asesinato, como lo fue la cruz, en un instrumento de amor, donde Él nos muestra su amor. Por eso cuando besamos la cruz, no estamos besando la madera, estamos besando la decisión que Dios tomó en hacerse como nosotros y padecer como nosotros. Te voy a contar una historia. No es mía, yo la escuché en algún momento y no sé quién es el autor, pero grafica muy bien lo que representa este día. Antes te voy a contar esto. Cuentan, me parece que fue en Canadá, que en la época de primavera un sacerdote sale de su iglesia vestido de sotana y va caminando, y en frente de la iglesia hay un parque, hay una plaza con un kiosco, ¿no? Donde la gente camina. Y este sacerdote que sale y va caminando, se da cuenta que frente a él, en sentido contrario, venía un joven, un niño casi. Y ese joven traía una jaula. Y adentro de la jaula traía a 2 pájaros. Imagínate cómo iba caminando ese niño. Llevaba la jaula en la mano derecha y él iba caminando así. ¿Cómo crees que irían los pajarillos adentro de la jaula? ¿Sí? Brincando, golpeándose, moviendo las alas, tratando de conservar el equilibrio que les era difícil. Y el niño iba caminando así. Cuando el sacerdote lo ve, le dice, ¡Hey, detente un momento! ¿Qué llevas ahí? Y el niño, muy educado, le dice, ¡Oh, padre! 2 pajarillos. Y el sacerdote le dice, bueno, sí, pero ¿de dónde los sacaste? Y el niño le dice, estos son muy fáciles de pescar. Tantito al piste y cambian la libertad por la jaula. Y el padre se le queda viendo y le dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer con ellos? Y el niño le responde, pues me voy a divertir con ellos. Y el padre le dice, ¿divertirte cómo? Y el niño dice, pues los voy a agarrar, voy a hacer que se picoteen entre ellos, les voy a quitar las plumas, sumergir en agua caliente, en agua fría, les voy a enterrar alfileres y si al final sobreviven, pues los mato. Y el padre se asusta y dice, oye, no puedes hacer eso con esos pájaros. Y el niño le responde al padre, ¿y por qué no? Si son míos, yo los pesqué. Si ellos quieren la libertad, que me devuelvan el alpiste a ver si pueden. El padre se le queda viendo al niño y le dice, te los compro. Y el niño le contesta al sacerdote, pero usted no los quiere.
estos son unos pájaros silvestres, ni siquiera van a cantar. Si quiere darles de comer en la mano, lo van a picotear. Usted no quiere estos pájaros. Y el padre le dice, te los compro. Y el niño se le queda viendo al padre un poco incrédulo y le dice, ¿y cuánto me das por ellos? El sacerdote saca la cartera, agarra un billete de $20 y le dice, te doy $20. El niño abre los ojos pensando, ya hice el negocio de mi vida, toma el billete de $20, deja la jaula y pega carrera antes de que el sacerdote se fuera a arrepentir. El padre agarra la jaula, se mete a la iglesia, va al patio de la casa de la iglesia y abre la puerta, y los pajarillos todos temblando ni siquiera querían salir de la jaula. Porque han de haber dicho, si aquí, adentro de estos barrotes, nos está yendo mal, afuera, quién sabe cómo nos vaya a ir. El padre con unos golpecitos trata de animar a los pájaros, y cuando estos salen, pegan carrera y vuelan y ya no los vuelve a ver. Cuentan una vez que Jesús también salió a caminar. Y cuando sale caminando, se encuentra a Satanás, al diablo, que va caminando en sentido contrario, y se da cuenta Jesús que el diablo lleva una jaula, y adentro de la jaula lleva a 2 seres humanos. Jesús detiene al diablo y le dice, ¿qué llevas ahí? Y él le contesta, llevo a 2 seres humanos. Y Jesús le dice, sí, pero ¿de dónde los sacaste? Y el diablo le contesta, Señor Jesucristo, estas criaturas son muy fáciles de pescar. Tantito placer, mentira, engaño, y caen a la jaula. Son míos, yo los pesqué. Y Jesús le dice, ¿y qué vas a hacer con ellos? El diablo le dice, pues me voy a divertir con ellos. Los voy a tomar, voy a hacer que se critiquen, que se denigren, que hagan cosas infames entre ellos. Los voy a sumergir en agua caliente, en agua fría, haré que se peleen, les voy a enterrar alfileres, voy a hacer que se denigren, que se ofendan tanto, que su vida no tenga sentido, y si al final sobreviven, yo los mato. Jesús se queda y le dice, oye, no puedes hacer eso con ellos. Y Satanás le dice, Señor Jesucristo, sí puedo. Ellos cambiaron la libertad por la jaula. Ellos cambiaron la verdad por la mentira. Ellos cambiaron la libertad por la esclavitud. Ellos cambiaron el amor por el odio. Son míos. Esa fue la decisión de ellos. Ahora me pertenecen. El Señor Jesucristo se le queda viendo y le dice, no, te los compro. Y el diablo le contesta a Jesús, pero tú no los quieres. Ellos no van a saber agradecerte lo que tú hagas por ellos. Ellos no van a valorar, no saben de amor. Están tan heridos que tú no los quieres. Y el Señor Jesucristo les dice, te los compro. El diablo se le queda viendo a Jesús y le dice, ¿y cuánto me darías por ellos? Y entonces ahí es donde Jesús le dice, tómame a mí, pero a ellos no los toques. Diviértete conmigo, pero a ellos no los toques. Oféndeme, humíllame, martirízame, pero a ellos no los toques. Y es por eso que Jesús muere en la cruz, para tomar nuestro lugar. Él, el inocente, el que no cometió pecado, el que no hubo atropello en su boca ni en sus intenciones. Él, el completamente santo, el Hijo de Dios, es quien viene a tomar nuestro lugar y a pagar en la cruz la consecuencia de nuestro pecado. San Pablo nos va a tratar de explicar que la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús muere en la cruz. Y curiosamente, muchos de nosotros podemos preguntarnos, ¿y
¿Qué dolor fue el más grande de Jesús? Sus clavos, la corona de espinas, la flagelación, el haber cargado con la cruz, la humillación, la traición emocional, la agonía que tenía. No. Pareciese que el dolor más grande de Jesús, Él que todo lo sabía, Él que podía mirar el corazón del traidor, es que quizás Él haya podido verte a ti y a mí y a muchos y saber que su sacrificio no iba a significar mucho para muchos. Ese quizás fue el dolor más grande. Y ese dolor es el que quizás tú y yo estamos haciendo más grande en la agonía de la cruz, al no valorar lo que Él hizo por nosotros y el seguir pecando y el seguir escogiendo una vida disoluta en lugar de querer vivir como hijos de Dios. Hoy es viernes, Viernes Santo, viernes de dolor, el viernes de la pasión, el viernes del amor, el viernes donde Jesús decide amarnos hasta el extremo. No tengas miedo de contemplar a Jesús. No tengas miedo de acercarte a Él. No tengas miedo el día de hoy de cerrar tus ojos, pasar entre la muchedumbre que gritaba su muerte. No tengas miedo de escuchar en tu interior esa voz que grita, pidiendo que su sangre sea quien nos limpie, quien te limpie. No tengas miedo de acercarte hoy a la cruz y junto con María, con el discípulo amado, tocar el cuerpo, besar sus pies y que su sangre también te muestre, te limpie y te muestre cuánto te ama Dios. Hoy es Viernes Santo. Medita en el Evangelio, léelo sin prisas. Es un evangelio largo, sí. Es el evangelio de la pasión de Jesús, del amor que Él tiene por ti y por mí. Que en este día, cuando nos acerquemos a besar la cruz, no besemos la madera, sino que podamos besar a aquel que tomó nuestro lugar, para que nosotros podamos tomar el lugar de Él a la diestra de Dios. Vivamos como hijos, vivamos en su amor. Que el día de hoy puedas experimentar en plenitud el amor que Él nos ha tenido.